Tras la votación del plebiscito quedó clara la división del país, pero también se puso en evidencia un tema aún más delicado, y es la postura de las víctimas frente al sí y al no en los acuerdos logrados en La Habana. Alan Jara es director general de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, y vamos a hablar de este tema y de los 2.800 millones de pesos que ganó el presidente con su Nobel de Paz y que anunció que serán destinados a las víctimas de la guerra. Señor Jara, bienvenido. Un gusto saludarlos, muchas gracias por permitirnos esta mañana aquí. Igualmente, tal como lo diría usted en su libro, ¿el mundo está al revés? O por lo menos la política colombiana está ahorita al revés. Sí, yo lo que creo es que este no era un tema de política, pero terminó siéndolo. Porque lo más importante es terminar el conflicto, salvar vidas, construir paz, reconciliarnos. Esta polarización que hay, que quedó evidenciada en esta votación, creo que nos pone como tarea posterior a la terminación del conflicto la reconciliación. ¿Cómo encuentra usted el tema de las víctimas tras el plebiscito? Porque hay unas quienes estaban de acuerdo en los acuerdos logrados, valga la redundancia, y otras, por el contrario, están felices con el no porque creen que van a alcanzar aún mayores logros con lo que se vaya a acordar ahora. Sí. Vale la pena precisar, Claudia, que digamos no hay un grupo homogéneo que se llame las víctimas que piense igual, porque cada uno vive su dolor, su tragedia de una manera distinta, y cada uno tiene también unos sueños, unas ilusiones, unas metas que no siempre coinciden. En cuanto a las mesas de participación, que es como la instancia legal que representa a las víctimas, casi todas se habían expresado, o todas, pues su manifestación hacia el sí, en el entendido que por ser el centro de ese acuerdo, había verdad, había reparación, había la garantía de no repetición, que es muy importante, y en torno a eso una justicia y una jurisdicción especial para la paz. Pero desde luego hay muchas víctimas también que pueden pensar y piensan lo contrario. Ahora la situación hay que analizarla es también por dónde están las víctimas ubicadas, porque yo he recibido llamadas angustiosas de víctimas que están en los territorios donde hay conflicto, donde está la gente armada y donde no se sabe qué va a pasar. Y esa posición de quien está allá en el territorio pues es distinta a la de quien no necesariamente está en esa zona de conflicto. Además que unos quieren escuchar la verdad, otras quieren es una reparación económica, otras quieren es el poder retornar a sus tierras y empezar una vida de nuevo. Así es, pero hay que encontrarle una salida a esto. Lo importante es hacerlo muy pronto. Tal vez el llamado que yo haría es a que esto se hiciera muy rápido, porque hay una situación de mucha incertidumbre, de angustia, de temor, que repito, es distinto estar uno acá a estar allá en el territorio donde se viven las dificultades en carne propia, donde esto no es un tema de póngale, quítele, sino esto es un tema de vida o muerte literalmente. Usted fue secuestrado, y si no estoy mal y si las cifras no me engañan, en el 2001, regresó en el 2009. Así es. Y en ese entonces estábamos bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Usted decía en ese momento que él se había, digamos, interpuesto entre un canje humanitario. ¿Qué piensa ahorita cuando interviene el Centro Democrático para precisamente en cabeza de Álvaro Uribe renegociar lo acordado en La Habana? Bueno, yo siempre he creído que lo más importante es la vida. Que es un don de Dios, que es sagrada, y creo que hay que hacer todos los esfuerzos para preservar vidas. Esa es mi posición personal, ¿no? Como director de la unidad, que desde luego en este caso coincide plenamente. Y yo creo que en Colombia todos, estoy convencido, todos queremos la paz. El problema es cómo lograrla, y entonces ahí es donde a veces se plantean situaciones de un mundo ideal, pero nosotros vivimos en un mundo real, donde hay 8 millones de víctimas, que son 8 millones de razones para terminar este conflicto. Y entonces en ese mundo real las cosas no son como uno quisiera, las cosas son como son. Los hechos son más tercos que nosotros. Y yo lo que más anhelo es que se pare ese conflicto, que no haya más víctimas, para poder reparar, para poder cumplir con ese sueño de los colombianos de la paz. Y eso implica unas concesiones de lado y lado, eso es lo que es un acuerdo. Entonces, ahora que se está planteando esta unidad, que se está planteando un ejercicio que me parece muy importante y muy válido, que
el llamado que yo haría, además de las razones de tiempo que son vitales, son también que lo que se plantee sea algo real, sea algo que se pueda hacer, porque es que no es poner de acuerdo al sí y al no, es que hay un tercer actor que está armado, que quiere entregar las armas, que se compromete a decir la verdad, a reparar, y que desde luego pues eso no es algo menor, eso es muy importante. Hablemos de su ejemplo de vida, o de estos casi 8 años en cautiverio. ¿Usted qué perdió con eso? Perdió tiempo, perdió a su familia, perdió las posibilidades de avanzar académicamente, daños psicológicos. ¿Cuáles fueron las secuelas de ese secuestro? Bueno, yo perdí a mi mamá al año de secuestrado. No poderse despedir uno de ella siempre será un dolor que uno lleve. Nunca podré ver a mi hijo ni de 8 años, ni de 9, ni de 10, ni de 11, ni de 12, ni de 13, ni de 14 años. Cuando me secuestraron tenía 7, cuando me liberaron tenía 15. La vida es muy corta, la vida es muy bella, pero desde luego en un secuestro con cadenas es algo que es imposible de transmitir. Uno puede contar momentos de su historia, pero la suma de todos esos momentos es lo que hace del secuestro ese crimen tan atroz que se repite cada segundo, se repite y se repite. Pero mi pregunta va a lo siguiente, ¿usted cómo después de eso logra perdonar y logra conciliar el sueño? Porque lo que yo quiero es que eso no pase a nadie más, nunca vuelva a suceder. Y si yo no perdono, yo es como si siguiera secuestrado, sigo en mi rabia, en mi rencor. Y la verdad, el que sufre es uno, el entorno de uno, los que uno ama, los que lo aman a uno, terminan metidos en esa espiral de rabia, de resentimiento, de rencor. Yo creo que por uno mismo uno debe perdonar y pensando desde luego en el futuro. Yo siempre pongo un ejemplo y es que la vida es como si fuéramos en un vehículo con un gran panorámico para mirar hacia adelante y hay un espejito ahí atrás también para mirar hacia atrás, porque hay que mirar hacia atrás para que nunca más pase, pero no puede usted manejar en la vida pensando solo en lo de atrás, cuando tiene todo un panorámico hacia adelante. ¿Se refugió usted en la familia? ¿Se refugió usted en la fe? Sí, en la fe, en la familia. La familia era como el aliciente y la fe era la convicción de que Dios nos permitiría volver a la vida, volver a la vida. Cada día yo me levantaba y cuando me preguntaban, Alan, ¿cómo amaneció? Me preguntaba el general Mendieta, que era un compañero de cadenas. Yo le decía, bien, mi general, yo espero esta noche estar comiendo en mi casa. Y lo repetí durante 2.760 noches. Y cuando me entrevistaron recién liberado, me dijeron, ¿algún mensaje para los que todavía están en la selva? Le dije, sí, que estoy comiendo en mi casa. Porque era como la fijación que uno tenía pensando en la familia. ¿Es el mensaje que usted transmite hoy a las víctimas que todavía no han logrado superar esa etapa? Sí, pero diciendo que entiendo y respeto, porque no es sencillo. Y yo regresé, no todos regresaron. Y yo encontré a mi esposa, a mi hijo. Bueno, no encontré a mi madre, pero sí a mi esposa y a mi hijo. No todos encontraron a sus seres queridos. Ha habido mucho dolor, ha habido mucho daño a las víctimas. Y yo firmemente estoy convencido de que la manera de superar esto y de podernos reconciliar es a partir de la verdad, es a partir de la reparación, es a partir de la no repetición, pero no quedarnos en la trampa de la rabia y del resentimiento, porque con ello no solucionamos las cosas. Finalmente, esta partida de 2.800 millones de pesos, mire, le genera una sonrisa porque va destinada a las víctimas. Sí. ¿Ya se sabe de qué manera se va a usar? No, pero yo sí quiero resaltar que eso es un acto muy generoso, no solo del presidente, de la familia del presidente también, porque bueno, todos tomamos decisiones es en familia. Y ese acto generoso, pues muy positivo para las víctimas, no solo por las muchas cosas que se pueden hacer con esos recursos, sino porque también es un mensaje de que no solo el Estado como tal debe comprometerse con las víctimas, sino la sociedad en su conjunto, ofreciendo oportunidades de empleo, de generación de ingresos, de acogerlo a uno, de abrazarlo a uno, que la sociedad lo recoja a uno. En el caso mío, por ejemplo, que me eligió gobernador del Meta nuevamente, eso es una reparación también, una foto, un abrazo, todo eso es reparación. Usted que estuvo ahí con
digamos, la gente en cautiverio, con quienes dominaban esa zona. ¿Qué puede rescatar en ese sentido usted de ellos cuando se reincorporen a la vida civil? ¿Son personas disciplinadas? ¿Son personas estudiosas? Son personas, eso es lo más importante, y personas que unos ante ninguna otra alternativa terminaron allá, otros incluso forzadamente, siendo todavía menores, otros tomaron esa decisión de manera libre, con unas convicciones. Bueno, ahí hay de todo, tampoco es una masa homogénea, pero lo más importante es que son personas y que, como me decía un amigo, oiga, es que yo no entiendo, Alan, ¿van a devolver los fusiles si no se los quieren recibir? Bueno, eso yo tampoco lo entiendo, pero eso es lo que estamos viviendo. Pues, señora Alan Jara, muchas gracias por habernos acompañado. No. Mucha suerte en lo que sigue. Gracias, Claudia, muy amable a todos Incierto, ustedes. pero confiemos en que tendrá un resultado, un final muy porque positivo. es que el Nobel de Paz también es un mandato de paz, y todas estas movilizaciones sociales que se están dando son mandatos para la paz. Hay que resolverlo, ahí hay un mensaje para que se tomen las decisiones muy rápido y desde luego que las víctimas continúen siendo el centro de los acuerdos.